Emisor Podcasting. Si tenéis que elegir una novela de todas las novelas de Stephen King, ¿con cuál te quedas? La gracia es que no tengo que hacer nada que yo no quiera. Por lo tanto, no te voy a contestar a tu pregunta porque es una pregunta traicionera. Muy difícil, capciosa, muy difícil. Capciosa. Pero elige uno, po. Uy, El Resplandor. El Resplandor. Hay un libro de hace poco que se llama Después. Son tantos, ¿ah? El Visitante. Hay un montón. Primer párrafo. Un podcast donde Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio, Stephen King, maestro del terror. Bienvenidos, amigas y amigas, a Primer Párrafo, donde hablamos y conversamos de libros y nuevas lecturas. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un autor que ha sido mirado en menos. Yo diría que estos últimos años la crítica se ha reconciliado con él, porque él nunca tuvo problema en realidad con la crítica, y es Stephen King, el maestro del horror, el rey del horror, cuyo apellido original no era King, se lo cambió el papá. Sí, se separaron los papás. Se separaron los papás y el papá se había cambiado el apellido de Bachman a King. Bueno, después eso explica... No, Bachman es el seudónimo, perdón. ¿Cuál era el apellido del papá? Se me olvidó ahora. Mira, hasta Stephen King lo olvidó, así que no nos esforcemos por encontrarlo. Mira, yo estoy súper contento de hablar de Stephen King porque es un escritor, como tú dices, mirado en menos, pero hace lo que nosotros hacemos un poco en Truman, o lo que lo intentamos hacer en Truman, que es acercar los libros a la gente. Sí. Así como el fenómeno Harry Potter, hay mucha gente que empezó a leer o que volvió a leer gracias a Stephen King, porque logró amalgamar estas dos cosas de literatura de calidad, pero también entretenida. Exacto. Como darle una... Pollock era el apellido. Okay. Es que lo quería encontrar, porque no podía vivir no podía. Es darle... Es escribir además sobre cosas que están pasando en cualquier lugar y en cualquier momento, y tiene una capacidad creativa que le permite introducir elementos que rompen con esa normalidad. Como lo cotidiano. Y ahí empieza afectado por algo, lo sobrenatural. Como exacto. Que se va filtrando. Mira, sobre eso, como para empezar a conversar, porque hoy día solo vamos a hablar de Stephen King, además, nos vamos a dar ese lujo. Un lujo, guruguru, vamos a hablar de Stephen King. Es tan bueno Stephen King que no admite comparación con nadie. Podemos hablarlo solo de él. Hay una entrevista de él en la Paris Review, que es una revista famosísima, literaria, que muchas de sus entrevistas además están disponibles online para que las puedan revisar. Y le preguntan a él sobre su estilo, sobre de dónde vienen sus ideas. Y él cuenta, y da una frase que a mí me parece súper interesante, porque además permite como compararlo con otros escritores. Y es que él considera que hay una normalidad, es buscar lo extraordinario en lo ordinario. Hay una normalidad que se rompe con algún elemento fantástico, terrorífico, horroroso, pero hay una normalidad. Entonces, por eso su novela es tan fácil, además, identificarse. Porque por ejemplo, en la ciencia ficción hay un pacto de decir, ya, hay nave espacial y volamos. Acá son tipos que están hablando por teléfono, y de repente un virus que se contagia por los celulares y queda la escoba, ¿cachai? O sea, la ciencia ficción está en un extremo y la literatura fantástica está en el otro extremo, y son como estilos más bien puros, y lo que ha hecho Stephen King finalmente es fijar un escenario totalmente ordinario y agregar ciertos componentes como una pizca de sal, un poquito de pimienta, de estos componentes o de ciencia ficción o de literatura fantástica, y lo logró porque en el fondo ha hecho lo que han hecho otros escritores, que es traer lo sobrenatural a un escenario totalmente ordinario. Hasta cierto punto la literatura es como, mira, está pasando una novela de Richard Ford o es un cuento de Raymond Carver. Sí. Bueno, pero el niño tiene superpoderes mentales, ya cambió y ahora es Stephen King. Entonces, claro. Y bueno, y como siempre comentamos, la escritura proviene de las raíces, de la formación, de dónde viene, de qué es lo que vio el escritor cuando era niño. Eso lo marca para siempre. Desde los escritores que hemos hablado, de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe, y Stephen King no es la excepción. No es la excepción. Su madre trabajó en un instituto como cocinera, en una residencia para pacientes con trastornos mentales. O sea, te la dejo ahí. Ya tenía ahí un acercamiento a
lo extraño en la normalidad. Es incorrecto lo que estoy diciendo, Sí. pero es como para explicarlo. Pero es lo diverso. Imagínate Stephen King dice, mamá, Claro. yo te paso a buscar al trabajo, me quedo un rato viendo Claro. cómo... Imagínate mirando. Y ve a Napoleón. Claro. ¿Cachai? Eso es lo primero. Y el segundo elemento que yo creo que un elemento, él ha dicho que no le afectó. Él ha dicho que fue, que esto no me afectó para nada, pero yo creo que es imposible que no te afecte. Él fue testigo cuando niño de uno de sus amigos quedó atrapado en rieles, entre los rieles y fue arrollado por un tren a los 11 años. O 12 años, una cosa así. Entonces es como, ¿cómo no te afecta eso? O sea, uno después cuando lee The Body, para que la gente entienda, la película Cuenta conmigo, que transcurre con un grupo de amigos Claro. caminando por los rieles, donde se cierne la tragedia, obviamente que sí le afectó, o sea, aunque él diga que no. Ahora, le afectó, a lo mejor no lo trastornó, pero sí que le sirvió para ir creando estas imágenes oscuras, ¿cachai? Que pueblan toda la literatura de Stephen King. Y de nuevo es volver a ver, pasa algo raro en la normalidad. Niños que están jugando, un tren pasa por arriba, obvio. Sí, cambia todo. Exacto. En la entrevista de la Paris Review, a él le preguntan como de dónde viene su inspiración, cómo a él se le ocurre alguna de esta idea. Habla de esto de lo ordinario con extraordinario, pero cuenta, por ejemplo, de cómo se le ocurrió Cuyo, que es esta novela sobre un perro San Bernardo satánico. Le da rabia y se vuelve loco. Exacto. Y él en la entrevista cuenta que un día se había quedado en pana con su moto y llevó la moto al mecánico. Y la moto no es o sea, la moto igual como una especie de bicicleta que te va a que no tiene un margen de protección, pero no suficiente. Y ya iba con la moto hacia el mecánico y del terreno del mecánico sale corriendo un perro muy agresivo a ladrarle, un San Bernardo, y él queda así como entre él, la moto y el perro, pero viéndose súper vulnerable porque tampoco la moto es tan maniobrable como para ponerle entre medio al perro. Y se quedó con esa idea dando vuelta y pensó, ¿y qué pasaría si el perro en realidad está loco y es más agresivo y tiene rabia? Bueno, esa es la gracia de Stephen King. A ti y a mí nos aparece un perro, que el típico perro que sale a morder los neumáticos, y nosotros no vemos nada más que eso, Nada más que nos eso. asustamos. Eso es algo de Stephen King que es bien particular, que es la capacidad de encontrar en cualquier cosa una potencial historia. Sí. Hablas también sobre Cell, que es esta historia que te mencionaba antes de los teléfonos, que se meten los virus por los teléfonos, y él dice lo mismo. Es una película. En una película, iba saliendo en un hotel y ve a un tipo hablando por teléfono y como peleando por teléfono, y me llamó la atención. Y después veo a uno que estaba hablando solo, pero estaba vestido eterno, pero no, pues tenía un Bluetooth en la oreja y también estaba como hablando fuerte y dije, acá está. Gente que se vuelve loca y empezó a pensar Sí. y arma la historia. Es fascinante. Bueno, también eso nos lleva a hablar de la influencia de Stephen King. En el fondo, él era chico, fue a visitar la casa de su tía, una casa antigua, todo así muy Stephen King, lo que le pasaba a él también. Y encontró una caja que era de su papá, una caja, la abre, tiene libros y tenía revistas pulp, tenía las novelas de H.P. Lovecraft, que también era un gallo precursor del horror en el fondo y de estas cosas como medias inmateriales que se filtran a través de mundos paralelos, universos. Obviamente que Stephen King, aunque es así, pero aunque no fuera así, nosotros igual forzaríamos la idea de que es fanático de Edgar Allan Poe, porque de ahí viene todo su imaginario que él logra vertir en todos sus libros. En algún punto tú mencionaste Cuyo, mencionaste Cell, hay una película que se llama Ojos de Fuego, etcétera. Y él empezó a cachar que en los 80 sus libros iban a ser muy adaptados al cine y empezó a escribir casi cinematográficamente algunos libros, sí. y otros se fue un poquito más en la profunda y logró mayor calidad, pero hubo una época en que él sacaba 3 libros al Claro. año, Sí, ayudado por las drogas y qué sé yo, pero lo sacaba, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. Ese es un aspecto interesante. Stephen King, hay un libro muy bueno de él que se llama Mientras escribo, que es su autobiografía, donde él explica también su proceso de formación, de cómo él se convierte en escritor. Ahora, hacer una distinción en ese libro tiene 2 partes. Sí, La primera parte es como la biografía de Stephen King, cuenta su historia, cuenta todos estos episodios que nosotros estamos relatando ahora, y lo dejó hasta ahí. No pensaba seguirlo, y este gallo tiene un accidente gravísimo, salió a trotar cerca de su pueblo ahí, en Bangor, Maine, porque él vive en Maine, en el Maine real, porque él además crea un Maine que es paralelo, donde Sí, está el pueblo de Derry, Castle Rock, donde ocurren todas sus tragedias. Y el gallo va trotando de lo mejor y lo atropellan, lo dejan muy mal herido, con unas lesiones gravísimas. Y mientras estaba en la clínica, decide continuar
la escritura de mientras escribo, pero ya enfocado a consejos sobre cómo escribir, qué es lo que le funcionaba a él, qué es lo que no le funcionaba a él, qué cosas decidió cortar definitivamente porque no lo dejaban escribir. Ahora, es difícil imaginarse a Stephen King, un tipo que ha escrito tantos libros, como flojeando. ¿Me entendí? Sí. Como, claro, yo flojeaba y en vez de escribir 3 libros al año, escribía solo uno. Hay una talla de Family Guy que lo atropellan y en el aire, mientras va dando vueltas, Stephen King escribe una novela. Así como, esto es una excelente idea. Y toma nota. Sí, o sea, hay mucha gente que dice que tiene negros le llaman a los Ghost Riders, Sí. que este batallón de escritores fantasmas que los escritores contratan, como Alejandro Como Dumas. Alejandro Dumas, francés. pero ese era famoso Sí. por obtener. Sí, ahora, Alejandro Dumas, varios de sus negros, o de sus Ghost Riders, para no ser políticamente incorrecto, después intentaron escribir cosas y ni uno tuvo éxito. Claro, porque la magia la tenía Dumas. Claro. Y así mismo la magia la tiene Stephen King. Y en ese libro, mientras escribo, te cuenta sus secretos en el fondo. Sí. Y es una súper buena guía para cualquier escritor que quiera empezar a escribir. Hay ahí mientras escribo la historia que es bien interesante porque creo que la gracia de Stephen King también tiene que ver con aquellos que sueñan con ser escritores, que Sí. todos tenemos una novela por contar y alguna vez todos y todas han intentado escribir esa novela. Stephen King conoce en la universidad a su esposa Tabitha. Trabajó en pegas muy... Una lavandería. de ropa de moteles, así como cosas muy... O sea, es súper extraño que no haya una lavandería diabólica, algún libro, porque perfectamente sábanas que se asesinan, es como la capa de Doctor Strange, una cosa así. Y el asunto es que se fue con su familia a vivir en un remolque sí. y él intentó trabajaba en estas pegas media jornada y escribía. O sea, él se licenció en lenguas y arte, pero no le daba el palo al gato, venía publicando cuentos desde la universidad, desde el colegio, que se los vendía a sus compañeros. Y como tú bien dices, con su esposa pelaron el ajo, Sí, vivieron en un remolque, qué sé yo, y en el fondo la historia más entretenida de Stephen King es de cómo incluso Stephen King pensó que era mal escritor. Exacto. En algún momento, cuando escribe Carrie. Exacto. Y antes de Carrie, que vamos a contar esa historia, él cuenta mientras escribo que tenía un clavo muy largo en la pared y iba colgando todas las cartas de rechazo de las editoriales. Sí. Cuando mandaba novela y cosas así. Y le iba juntando hasta que tuvo que cambiar el clavo. O sea, puso otro clavo más. Sí. Ese nivel de cantidades de rechazo acumuló Stephen King antes de que lograra pegarle al palo al gato con Carrie. Sí, ahora, eso pasa generalmente con los escritores que son súper visionarios, que en el fondo cambian la marea. O sea, Kafka jamás publicó nunca en su vida y ordenó que le quemaran todos sus escritos, ¿me entendí? Y su amigo Max Brod, que encontraba que el gallo era muy talentoso, desobedeció la orden del testamento de Kafka y terminó publicándolo. Y gracias a Max Brod conocemos todos los escritos de Kafka y todo lo que Kafka influyó, a Borges y de ahí para adelante. Volviendo a Carrie, el tipo escribe Carrie, no le gusta, la bota a la basura, literalmente. La bota a la basura, literal. Sí. O sea, porque no tenía un respaldo en el computador. No. Tenía la bota a la basura. La señora, metiche, pero en este caso bien, descubre este manuscrito, la basura, lo rescata, lo lee, lo encuentra extraordinario y lo reta y le dice, oye, gallo, ¿cómo se te ocurre botar esta cuestión? El tipo le escucha a la señora y arregla un par de cosas y lo envía. Y la cuestión tiene éxito, le pagan un adelanto de $2.500 que en el día de hoy para Stephen King debe ser lo que gasta en el pañito para limpiar los lentes. Y se publica Carrie en Doubleday. Y el tipo al principio como que no ve muchas lucas, sigue escribiendo, mientras tanto está escribiendo ya el misterio de Silent Slot, que nosotros la conocemos también como La danza de los vampiros, una serie de los 80 bien buena, bien camp también hace. Pero después cuando publican Carrie en edición de bolsillo, la rompe. Y empieza a vender como lo que sea, y venden los derechos para hacer la película. Y en Carrie, él ha hablado, su señora cuando le recogió la novela y la leyó, le dijo: esta novela es una niña, es la vulnerabilidad de una adolescente que está creciendo. El bullying. Sí. Y es una niña, bullying, adolescente. La mujer le dice, tú lograste capturar la inseguridad además de una mujer que está creciendo. Entonces, tiene todo este bullying, este miedo interior, estos conflictos psicológicos, y le metes telequinesis. Sí, Entonces, es como conectar dos cosas que son casi nada que ver. Sí. Porque perfectamente podría haber escrito una novela solo de eso, pero como le mete telequinesis, logra darle una vuelta. Pero hay que recordar que Stephen King es un nerd.
Sí, po, Y esta exacto. película es una versión macabra de la venganza de los nerds, ¿cachai? Sí, Que en el po. fondo es como, ¿qué Exacto. pasaría si esta niña a la que todos le hacen bullying hace la película, la hace Brian De Palma, que da más suerte, porque en el fondo una peliculaza, con la Sissy Spacek de protagonista, que ya tenía sus años, pero parecía adolescente en ese tiempo. La clásica escena de la ducha, cuando ella le llega como su primera menstruación y todos la molestan. El tema de la sangre, que es muy Hitchcock, muy Brian De Palma. Sí. Esos planos así como de espalda, qué sé yo. Y Stephen King al final dice, bueno, ¿qué pasa que esta niña que le hacen bullying, en vez de agarrar una metralleta y matar a todo el curso, que es lo que está pasando hoy día, tuviera poderes telequinésicos y le rompe la cabeza a todo el mundo Exacto. con la mente? Bueno, la película es un exitazo, actúa un joven John Travolta, actúa Amy Irving, que fue la primera señora de Spielberg, y la película lo lanza a la fama a él también como un escritor de renombre. Después publica El misterio de Salem Slot, que es una clásica historia de vampiros. Todo el imaginario que nosotros tenemos de vampiros, obviamente que proviene de Bram Stoker, Drácula, pero era más bien gótico, más bien antiguo, el vampiro antiguo, esa escena de Gary Oldman lamiendo una El navaja Drácula, con sangre sí, en el sí. Drácula de Coppola. Bueno, pero todas estas escenas de un niño recién mordido por un vampiro que flota en la ventana y que va a visitar a su mejor amigo, que aparece en Lost Boys, en La Generación Perdida, vienen de esta película y vienen de este libro de Silent Slot, que tiene que ver con... Hay un montón de tópicos que tú puedes ver en todas las obras de Stephen King, que son súper interesantes. Que siempre hay un héroe alcohólico, siempre hay un profesor astuto que descubre todo, siempre hay un personaje que está perdiendo la fe y que este acontecimiento sobrenatural le sirve para ir a recuperarla. Siempre hay un personaje de raza negra con poderes mágicos, hay niños maltratados, hay un mal imperceptible que siempre se está metiendo y del que no podemos escapar porque están condenados. Está colando por los entresijos y no te puedes escapar. Siempre hay un grupo de amigos, buddies, que caminan y que juegan hasta que aparece un payaso de la alcantarilla o hasta que encuentran un cuerpo en Siempre el bosque. En muchos de sus libros hay ambientes nevados, que Sí. tiene un significado, una Eso. alegoría de la cocaína. Cocainesco, claro. Y hay personajes femeninos fuertes. Eso hay que reconocerle a Stephen King siempre, que hay personajes femeninos súper fuertes, partiendo por Carrie. Carrie podría haber sido el nerd de lentes con frenillo. Pero una niña. Pero es una niña. Sí. Entonces, es bien feminista, bien Sí. adelantado Stephen King para su época. Sí, que esas protagonistas, y no solo en Carrie, El Resplandor también. Sí. Tiene Sí. siempre- O sea, la heroína finalmente termina siendo Sí, po. la señora de Jack Torrance, que es la Chili Duvall en la película. Que no actuó nunca más porque en el fondo terminó, yo creo que traumada Es que de además- trabajar con Kubrick y Sí, Jack porque hay Nicholson. muchas anécdotas como que en la película sufrió mucho por Sí. las exigencias de... Sí. y Bueno, Jack ya Nicholson. caímos en El Resplandor, que es como su tercera Además, novela sí, po. y es bien distinta a la película. Uno tiene como todo el imaginario de la película. Y sobre todo un personaje que tratamos de no hacer spoiler, pero el personaje del jardinero Willy de los Simpsons, la versión del Resplandor de los Sí, Simpsons, sí. que es el personaje afroamericano que es como el cuidador que se Sí. va a la ciudad, El janitor. que al inicio de la película y del libro es el que detecta que Danny tiene el resplandor. Ya. Bueno, pero la premisa básica es que, volviendo a la realidad imita la ficción, la familia de Stephen King ya un poquito más acomodado, él ya dedicado solo a escribir, a instancia de su señora también, bien habilosa la señora. Él se van de vacaciones al Hotel Stanley, un hotel antiguo tipo Overlook, el Hotel Overlook, que es el que aparece en la cuestión. La pasan súper bien, él ya tenía sus looks, qué sé yo y todo. En vez de decir, oye, que la pasamos bien estas vacaciones, él se le viene esa imagen macabra de qué pasaría si estando solos, yo me vuelvo loco, qué sé yo. Él en ese tiempo estaba con hartos problemas de copete, de alcoholismo. Había tenido un par de episodios donde él en su casa trataba de escribir y su hijo chico, el hijo Stephen King, lo molestaba y qué sé yo, y este gallo medio alcoholizado, ya probando algunas drogas, tratando de rendir, tratando de escribir, es como, caro chico, Leave me alone. claro, le agarró el brazo una vez, lo anduvo zamarreando y él quedó medio afectado por esa cuestión. De ahí viene la escena donde el Jack Torrance en el libro le fractura el brazo al niño por tanto zamarreo, porque lo tenía loco. Y en el fondo El Resplandor es como una especie Pero de espérate, metáfora del alcoholismo. ¿Cachai que heavy ahí como agrega en la paternidad un elemento horroroso? Sí, po. Que es... ¿Qué papá? No, a ver, Yo levanto la mano al tiro. ¿qué papá de repente dice como, basta? Sí, ¿cachai? déjame hacer lo te que estoy haciendo. descontroláis. Exactamente. Y está ahí que es como estamos todos a un paso del caos y de Sí. la destrucción absoluta. Eso Stephen King dice, pero a ver, demos ese paso y vemos qué pasa. Exactamente. Entonces, si tú a esta familia, en una premisa que es como es un trato, le ofrecen al tipo este que era escritor, medio fracasado, la cuestión, que cuide un hotel en Denver, Colorado, que permanece cerrado 3 meses. toda una temporada, ¿cachai?
solo anda a encerrarte con tu familia en un hotel que probablemente quede aislado. Un ¿cachai? reality. Y además es un hotel que sabemos que está embrujado. O sea, Sí, ni siquiera hay sí, que, sí. ni siquiera hay que preguntárselo. Sí. Y bueno, este gallo, el Jack Torrance, se va al hotel y empiezan a pasarle cosas, empieza a escuchar cuestiones. El hotel claramente está embrujado. El niño, hay una escena que está en el libro que no está en la película, que es muy buena, que es el niño sale a pasear, Danny sale a pasear en el parque con los árboles, qué sé yo, y habían unas figuras de animales que estaban en ciertas Sí. posiciones y todo. Y él camina y se escucha la frondosidad de los árboles moverse y los animales están en otra posición, como que lo empiezan a perseguir. Es bien así como abrumadora la escena. Bueno, la gracia, porque se llama Resplandor de Shining, El porque laberinto, además, es tremendo. el laberinto es tremendo. Después contaremos cómo se hizo esa escena del laberinto. Es un efecto especial de Kubrick, que en el fondo reprodujeron un pedacito y lo otro lo filmaron en una maqueta y lo pegaron. Bien bonito. Bueno, y el cabro chico, Danny Torrance, puede ver cosas, puede comunicarse con gente a distancia, tiene un poder especial que se llama el resplandor. La suerte, que es un poder súper escaso, pero el conserje, el cuidador, antes de irse, de dejarlo solo, sabiendo que el niño tiene este poder, le explica que él también es como él, que lo visualice y lo llame a la Cualquier distancia. cosa, claro. Cualquier cosa. Ese personaje es súper importante en el libro y en la película termina siendo... No lo vamos a contar. Sí, y en la película Sí. se cacha que no, esto está mal. Esto está mal, esto está mal. Uno Que fue se una de da las cuenta. cosas que criticó Sí. Stephen King, porque ese personaje era muy importante y lo minimizaron. Sí. Bueno, se va Jack Torrance al hotel y empieza a tener versiones que es Homero sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Claro. Y que muy bueno ese capítulo de Los Simpsons. Bueno, el tema es que, bueno, empiezan a pasar cosas, no les queremos arruinar el libro ni tampoco la película. Hay muchas obras de Stephen King que fueron película. Está también Misery, por ejemplo, que es tremenda, que es un escritor, también es nieve. Hay un, Que es él en el fondo, que él era Él, rockstar claro. y la peor pesadilla de él. y que lo atrapa una fanática y lo obliga a escribir, que hace el papel Katie Bates, que es fantástica. Que esa ganó el película. Oscar por esa Ganó el película. Oscar, sí, buenísima. Ahora, dijimos por ahí que él tuvo algunos problemas con alcohol y con las drogas, le hicieron una intervención en la familia y en su estudio encontraron así, bueno, aparte de botellas vacías de alcohol y qué sé yo, Xanax, Valium, cocaína, Cerveza, marihuana, ¿no? De tenía todo. sí. Y él ahí se pegó una limpiada, digamos, un cambio y tuvo bloqueo de escritor. En ese periodo como de abstinencia, que duró un año nomás. O sea, yo llevo con bloqueo de escritor 41. Toda la vida. 41 años bloqueado de escritor. Sí, bueno, pero es que Stephen King no puede estar sin escribir. Sí, de hecho, él siempre comenta que cuando va a la casa de algún amigo, lo invitan a comer a alguna casa, él primero va al baño y si en el baño hay libros, esa es su clase de Esa es su persona. clase de- Admira a la gente que tiene libros en el baño. Oye, ¿qué otros hay muchas versiones de Stephen King en televisión, que es una buena manera de acercarse también a su obra, como para empezar a leerlo. Le hemos recomendado El Resplandor, le hemos recomendado Carrie. Bueno, pero que son súper buenas versiones. Hay mucha basura también que se Sí, hizo de sí, Stephen King, esa sobre todo en los años 80 pésima. y en los 90, y yo lo recomiendo para acercarse a la obra de Stephen King. Hay una película que a mí me encanta y un libro que es súper bueno y que además da como para debatir un pequeño dilema moral, que es La Zona Muerta. Ujú. Y es de un gallo, un maestro que lleva en coma no sé cuánto tiempo y el tipo despierta. Y uno diría, bueno, despertó del coma súper bien. No, despierta con poderes sobrenaturales. Y los poderes consisten en que el tipo toca a alguien y puede conocer el futuro de esa persona. Y este gallo está en un rally, en un meeting político y toca a un gallo que era candidato a ser diputado, ponte tú, y lo toca y cacha que el tipo va a ser presidente y va a tirar la bomba nuclear y va a dejar la embarrada en el mundo. Entonces entra el dilema que todos hemos pensado alguna vez. ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿Lo paro? ¿Dejo que siga su curso? ¿Quién soy yo para intervenir en el curso de la historia? ¿Qué sé yo? Es la pregunta de... Mataría a Hitler si fuera guagua. Exactamente. O mataríamos a Thanos. Claro, mataría si fuera Ya. guagua. Que hay hasta stand-up Sí. comedy con eso, Sí. como con ese chiste. Bueno, la película es bien buena y actúa Christopher Walken, que es un crack, así, absoluto. Hay otro libro que a mí me gusta mucho, que es el de Kennedy. 22, Sí, 11, te 63. saltaste un par de décadas, pero sí, Sí. es buenísimo. Es buenísimo ese libro, porque además es un libro en serio, fue súper elogiado y fue como uno de los libros que lo trajo a Stephen King como a la palestra seria de los Sí. escritores, lo empezaron a reconocer y qué sé Sí. yo. En algún momento le dan un premio, como una especie de premio nacional de literatura, pero en Estados Unidos, y Harold Bloom, que es un cabezón y qué sé yo. El canon occidental, El canon occidental, y que él, claro, es muy serio, criticó duramente esa nominación, pero a nosotros nos gusta, no estamos de acuerdo con Harold Bloom. No. Y si estuviera Harold Bloom acá, ¿qué le diríamos? Le Que diríamos. tiene toda la razón. Claro, Porque gracias por venir. claro, y además puede que nos auspicie, por lo Sí, tanto... por lo tanto, más razón sí, tiene Harold Bloom. Pero como no exactamente. está, decimos, estás Sí. equivocado, Harold. Bueno, hay un momento en los 80, volviendo a los 80, ya volvemos a la película sobre Kennedy, al libro sobre Kennedy,
donde este gallo se pone a escribir como loco, tanto así que escribe con un seudónimo que se llama Sí. Richard Bachman. Para y publicar todo, otro para libro, otro ¿no? tipo Si de una- libro. No, si era una máquina. Una máquina. Ahora, hay mucho para hablar de Stephen King. Él es fanático de los Red Sox, del béisbol. En sus libros hay personajes que son fanáticos del béisbol y de los Red Sox y que Sí. participan. Entonces, tiene como conexiones además biográficas muy interesantes. Inventó este universo, Maine, con varios pueblos. Castle Rock es uno. Derry es otro. Salem Lodge es otro. Hay cosas en común con William Faulkner. Todos van a Claro. decir, ¿pero cómo? Bueno, William Faulkner inventó Yoknapatawpha, que es un estado ficticio. Y Stephen King tiene su propio Maine, que es un Maine, no es el de la realidad. Es Exacto, terrorífico. claro. Y la gente va a visitarlo, a mirar así los Sí. lugares de Stephen King. Hay una serie de Castle Rock que habla de los personajes. Bueno, yo creo que deberíamos hacer un segundo capítulo de Stephen King porque se nos quedan 1000 cosas No, sí, afuera. muchas cosas. Pero lo importante es descubrir este autor que todos lo conocemos a lo mejor, todos hemos visto su libro de librería, seguro que todos hemos visto una película de Stephen King por lo menos, y prestarle atención porque en verdad es literatura muy entretenida. Sí. Libros que tienen un trasfondo. Él ha dicho que él escribe de la clase media norteamericana, pero donde aparece, donde se involucra algo. este elemento extraordinario, fantasioso, terrorífico, y le da un giro. Bueno, pero para eso es el primer párrafo, para acercar a la Exacto, gente el exacto. primer parrafito que te tienta y que te lleva a lecturas un poquito más profundas. ¿Y si tuviera usted un botón mágico especial, y cuando lo pulsara pudiera matar a alguien o tal vez hacer que desaparezca o volar por los aires a cualquier lugar que se le ocurra? ¿A qué persona haría usted desaparecer o qué sitio volaría? La caja de los botones Wendy de Stephen King. Eso fue entonces, estimado amigo, primer párrafo sobre Stephen King. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, amigo Costa. Muchas gracias por hablar de Stephen King. Gracias por tolerarnos. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Constantino Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.